Hace 4 años comencé a salir con mi actual marido, Dave, quien en aquel entonces trabajaba conmigo en la misma empresa. Él había sido recientemente contratado, mientras que yo ocupaba el cargo de gerente, habiendo iniciado mi labor allí mucho antes. La compañía tenía una política estricta en contra de las relaciones sentimentales entre compañeros, pero ambos sentimos una fuerte atracción y, al oficializar nuestra relación, decidimos informar al Departamento de Recursos Humanos. Para nuestra sorpresa, la empresa lo aceptó con la condición de que mantuviéramos una relación profesional en el trabajo. En ese entonces, Dave vivía con sus padres y todos teníamos una buena relación. Su madre, Catherine, era increíblemente amable y respetuosa conmigo, casi como si fuera su propia hija. Me regalaba cosas considerables y siempre llamaba a la puerta antes de entrar al cuarto cuando yo estaba allí. Estaba segura de que tendríamos una excelente relación de suegra y nuera, especialmente porque ella también expresó su deseo de que así fuera. Dave me había hablado tempranamente sobre su ex, Nancy. Ambos salieron antes de que él y yo nos conociéramos, pero Catherine todavía la quería mucho. Al parecer, las cosas entre ellos no funcionaron y terminaron siendo solo amigos. Cuando conocí a Nancy, me mostré un tanto fría pero educada, pues me resultaba extraño que ella y Dave hubieran salido y ahora fueran amigos. Dave tenía otros amigos con quienes enviaba mensajes, pero con Nancy se encontraba frecuentemente. Nancy fue muy amable conmigo y me incluía en sus actividades como noches de cine o viajes al zoo, lo que me permitió acercarme y entender que ella nunca sintió nada romántico por Dave. Aunque apreciaba sus esfuerzos por incluirme, notaba algo distinto en la interacción de Dave con ella. Su comportamiento cambiaba, hacía bromas tontas para hacerla reír, la escuchaba con intensidad y parecía realmente emocionado al verla. Dave solía insistir en que me tiñera el pelo castaño como Nancy, a pesar de que yo soy rubia, además de sugerir de que me vistiera como ella. Eso no era mi estilo, pero él siempre mencionaba sus logros, incluso durante nuestras citas. Me molestaba, pero pensé que quizás estaba leyendo demasiado en sus comentarios. Catherine, la madre de Dave, también estaba obsesionada con Nancy. Al igual que Dave, me contaba que Nancy era la hija de un viejo amigo y que ella siempre había querido que su hijo estuviera con ella. La manera en la que hablaba de Nancy me hacía sentir como si yo fuera solo una segunda opción para su hijo. Una noche, Dave me invitó a una noche de juegos, pero luego descubrí que también había invitado a Nancy. Afortunadamente, ella canceló al alegar una cita. Esto enfureció a Dave, quien comenzó a beber y a decir que nadie era lo suficientemente bueno para ella. En ese momento, ambos estábamos bebiendo y, sin pensarlo, le pregunté directamente si todavía sentía algo por Nancy. Dave intentó negarlo, pero yo persistí y le pregunté si habría seguido con ella si no lo hubiera terminado. Entonces él lo admitió. Confesó que siempre había estado enamorado de ella, pero que Nancy lo había rechazado repetidamente. Dave me explicó cómo sus madres habían intentado forzar una relación entre ellos, aunque Nancy nunca sintió lo mismo. Decidieron seguir siendo amigos, pero cuando le pregunté si seguía enamorado, se quedó en silencio. Su silencio fue suficiente respuesta para mí, y me di cuenta de que no deseaba estar en medio de esa situación. Claramente, Dave estaba enamorado de su mejor amiga, así que me dispuse a irme. En ese momento, él pareció darse cuenta de su error y empezó a pedir perdón. Alegó que lo había presionado a admitir todo y que estaba demasiado ebrio para entender lo que decía. Sin embargo, sus excusas no me importaron y llamé a un Uber para regresar a casa. Ese día lloré hasta dormirme, pues había creído que Dave y yo tendríamos un futuro juntos. Al día siguiente, me desperté con varias llamadas perdidas de Dave y Nancy. Dave me envió mensajes disculpándose, declarándome su amor y preguntando por qué había faltado al trabajo. Nancy también me escribió indicando que Dave le había contado todo y quería hablar conmigo. Decidí solicitar una baja laboral por razones médicas ya que, luego de la terrible noche anterior, me sentía abatida. Arreglé reunirme con Nancy esa noche para conversar. Nancy me aseguró que no sentía absolutamente nada romántico por Dave, explicándome la insistencia de sus madres y lo infeliz que fue durante su relación.
Sugirió que Dave podría estar confundido y que, si su amistad me incomodaba, estaba dispuesta a alejarse de él. Al final, hablar con ella me trajo tranquilidad y una mejor comprensión de todo lo sucedido. Nancy validó mis sentimientos y me animó a hablar con Dave al menos una vez más. Me aseguró que respetaría mi decisión, ya sea perdonarlo o dejarlo. Honestamente, no esperaba que fuera tan comprensiva y amable. Después de unos días de reflexión, durante los cuales ignoré a Dave en el trabajo y él respetó mi necesidad de espacio, decidí darle la oportunidad de explicarse. Vino a mi casa y escuché atentamente sus palabras. Dave admitió su confusión y los errores que había cometido, explicando la compleja historia con Nancy. Se disculpó por lo sucedido aquella noche y compartió que, luego de días de reflexión, se había dado cuenta de lo mucho que me amaba y que sus sentimientos por Nancy eran cosa del pasado. Dave expresó su arrepentimiento por tratar de moldearme en alguien que no era y por compararme con Nancy. Hizo énfasis en lo mucho que me amaba y su disposición a trabajar en nuestra relación si decidía perdonarlo. Sus palabras sinceras me convencieron y decidí brindarle una segunda oportunidad. Le exigí mantener su distancia de Nancy y que cualquier encuentro futuro sería en grupo. Nancy comprendió la situación y se comprometió a respetar nuestra decisión. En los meses siguientes, Dave y yo trabajamos arduamente en recuperar la confianza y fortalecer nuestra relación. Mejoramos la comunicación, abordando cualquier inseguridad o preocupación que surgiera. No fue un camino fácil, pero con paciencia y compromiso, nuestro vínculo se consolidó. Dave hizo un esfuerzo significativo para cambiar su comportamiento y superar el pasado. Empezamos a compartir nuevas experiencias que reforzaron nuestro amor y crearon recuerdos exclusivos. En medio de este proceso, la madre de Dave comenzó a mostrar un extraño comportamiento. Cuando la madre de Dave se enteró de que él y Nancy ya no eran amigos, reaccionó con enfado y le advirtió sobre las consecuencias de cortar lazos con su más antiguo amigo. Aunque no conocía toda la historia, empezó a echarme la culpa de haberme interpuesto en la vida de Dave cuando notó que él y yo estábamos en serio. Su actitud nunca fue directamente grosera, pero sí que hacía comentarios indirectos sobre mí, criticando mis acciones o sugiriendo que Dave podía encontrar a alguien mejor. Intentaba disfrazarlos de broma, pero sus palabras me hacían sentir incómoda. Todo empeoró cuando Dave me propuso matrimonio hace un año. En la tradicional fiesta de Acción de Gracias, mi entonces prometido no dejaba de halagar mi atuendo. En un momento, se dirigió a su madre y le preguntó si no encontraba hermoso mi conjunto. Su madre respondió fríamente que podría haberme vestido mejor. Su actitud empeoró con comentarios crueles como vaca gorda o cerdita, arruinando las reuniones con Dave. Para que conste, mido 1,65 y soy delgada. Al principio, Dave pensó que eran bromas, pero a medida que se volvieron más frecuentes y personales, también empezó a ver el verdadero problema. Cuando ella se pasaba de la raya, Dave la reprendía, pero esto solo provocaba discusiones donde ella lo acusaba de ser demasiado sensible o de haber cambiado. Nunca entendí el motivo de su hostilidad hacia mí. Un día, mientras discutíamos los planes de boda, le dije a Dave que pronto sería mío al casarnos. Su madre se rió y comentó que sería así hasta el matrimonio. La respuesta nos pilló a ambos desprevenidos. Me sentí incómoda, y Dave le hizo saber lo inapropiado que era su comentario. Siempre solía estar encima de mí, preguntándome constantemente por mi horario de trabajo y soltando indirectas no muy sutiles a Dave, como que quedemos cuando ella esté en el trabajo o que podemos hacer esto cuando ella no esté. Era como si tuviera una extraña lucha de poder conmigo y quisiera apartarme de la vida de su hijo. Cada vez que salíamos, tenía la costumbre de ponerse en medio de Dave y de mí. Juro que incluso me cortaba el paso para estar a su lado. Y no me hagas hablar de cómo reaccionaba cuando nos dábamos un besito. Lo hicimos con clase, por supuesto, pero ella actuaba como si fuera el fin del mundo y me decía que no debería hacer todas esas cosas en público. La invasión del espacio personal era irreal. Le ponía las manos encima a Dave y tenía que meter las narices en todas las decisiones y planes que tomábamos. Todos los viernes, cuando estaba en el trabajo, nos mandaba un mensaje de texto para enterarse de nuestros planes, como si de alguna manera estuviera involucrada en nuestra relación.
Cuando yo hablaba de algo relacionado con mi Dave, ella siempre tenía que decir que no, que yo lo conozco mejor, y se metía en todas las conversaciones que teníamos compitiendo por su atención. Si Dave y yo nos estábamos haciendo cosquillas el uno al otro, ella se acercaba y empezaba a tocarlo y a decirle cómo lo echaba de menos cuando era niño y podía tenerlo para ella sola. No tenía límites y yo no podía soportarla. Cuando por fin nos casamos, dio un discurso sobre sí misma durante la ceremonia, sobre cómo había sacrificado tanto para tener un hijo y criarlo como un caballero. También habíamos invitado a Nancy a nuestra boda y fue un placer verla después de tanto tiempo. Había venido con su novio y nos felicitó por nuestra boda. Mi suegra insistió entonces en que mi marido y Nancy se hicieran una foto juntos por los viejos tiempos y le contó a todo el mundo lo mucho que siempre había querido tener a Nancy como nuera. Sinceramente, fue muy embarazoso. Y al final, mi suegro tuvo que acompañar a una suegra borracha fuera del local porque no se callaba. Más tarde, cuando nos fuimos de luna de miel, mi marido le pidió a su madre que solo se pusiera en contacto con nosotros para emergencias y le aseguró que responderíamos a sus mensajes cuando pudiéramos. Pues bien, esa simple petición desencadenó toda una espiral y ella se fue con toda la familia llorando y afirmando que mi marido le había roto el corazón y que ya no se preocupaba por su pobre madre ahora que estaba casado. Cuando me faltaban unas 3 semanas para dar a luz a mi primer bebé, mi suegra envió un mensaje de texto a mi marido preguntándole por el plan de parto. Él le dijo que estaríamos solos en la sala de partos mi madre y yo. Pensábamos enviarle un mensaje cuando naciera nuestro hijo para que pudiera venir a conocerlo. Bueno, esa simple explicación desató una tormenta. Se puso furiosa, acusó a mi marido de alejarla y afirmó que damos prioridad a mi familia antes que a la suya, lo cual no podía estar más lejos de la realidad. En realidad, vemos más a su familia que a la mía. Así que no tengo ni idea de dónde ha sacado esa idea. Para hacer las cosas más confusas, llamó a mi marido y le dijo: tengo que acostumbrarme al hecho de que ahora tengo que compartirte no solo con una esposa, sino también con un hijo. Tuve la corazonada de que se trataba de celos. No era la primera vez que daba muestras de ello. También había hecho un comentario grosero a mi madre en el baby shower que celebramos unas semanas antes. Le dijo a todo el mundo lo bien que había criado a mi marido y que por eso ella debería ser la abuela favorita de mi bebé en lugar de mi madre. Puede que fuera una broma, pero a mi madre le dolió un poco el comentario. Cuando mi marido le dijo por teléfono que solo estaríamos mi madre y yo en la sala de partos, ella respondió: así no es como tu mujer debería tratarme, debería ser mejor nuera. Mi suegra estaba en la habitación conmigo cuando di a luz. Mi marido se mantuvo firme y le dijo: bueno, esa fue tu historia del parto, esta es la de ella. Apoyo su decisión. Hace unos meses me dijo que quería que la llamaran Nana, dejando el título de abuela para mi madre. Parecía que seguía intentando ser la abuela favorita, pero no se daba cuenta de que me estaba alejando de ella. Sus tendencias controladoras y manipuladoras hicieron que me resultara difícil estar cerca de ella durante todo el embarazo. Nunca me preguntaba cómo me sentía cada vez que me veía. Era la misma rutina: ¿cómo está el niño? Y cada vez me daban ganas de responderle con un descarado no sé, ¿por qué no se lo preguntas tú misma? Cada vez que sacaba el tema de mi embarazo, tenía la extraña habilidad de darle la vuelta a la conversación y hacer que todo girara en torno a ella. Cada vez que le contaba algo, empezaba a hablar de su propia historia de parto y de cómo se había sentido durante el embarazo, eludiendo por completo cualquier interés por mis experiencias. Incluso mencioné un par de veces que planeaba ponerme la epidural y ella respondió que lo había hecho todo natural. No me fío de esas cosas. Cuando finalmente di a luz a nuestro hijo, mi suegra empezó a exagerar. Me decía constantemente cómo debía alimentar al bebé, cómo debía cogerlo, cómo debía cambiarle el pañal, cómo debíamos bañarlo. ¿Y era agotador? Incluso quería venirse a vivir con nosotros, diciéndonos a Dave y a mí que podría encargarse de todas las tareas maternas. Pero me opuse y le dije que era mi bebé. No sé si eran las hormonas del embarazo, pero no quería que nuestro bebé estuviera cerca de ella. Era muy controladora y le dije que no podía venir a casa sin invitación. Mi marido intentó calmarla diciéndole que era un momento crucial para nuestro bebé y que necesitábamos intimidad. Al final, la verdad es que me daba igual lo que pensara,
porque estaba demasiado ocupada cuidando de nuestro hijo. Cuando nuestro hijo tenía 2 años, a Dave le ofrecieron un trabajo mejor pagado que nos permitiría alejarnos de mi suegra, e inmediatamente aprovechamos la oportunidad. Aunque yo tendría que buscar otro trabajo y probablemente cobraría menos, no me importó y le pedí a Dave que aceptara la oferta. Obviamente, a mi suegra no le gustó, e incluso mi suegro intentó convencer a Dave que no aceptara el trabajo. Pero, por suerte, mi marido no les hizo caso y al final nos alejamos de ellos. Resultó que, una vez lejos de ellos, me sentí mucho más ligera y feliz. Afortunadamente, también vivíamos cerca de mis abuelos, lo que me vino muy bien porque siempre me ha gustado pasar tiempo con ellos. Siempre que Dave estaba trabajando, llevaba a nuestro hijo a ver a mis abuelos. Esto fue durante la época en la que yo solicitaba nuevos trabajos y me entrevistaba con diferentes empresas. Mi abuela adoraba a mi hijo y a mi marido. Le hacía tartas de fresa a mi marido, que eran sus favoritas, y él no paraba de hablar de lo deliciosas que estaban. Poco a poco, descubrí que mi suegra odiaba la estrecha relación de Dave con mis abuelos. Se enfurecía cada vez que los mencionaba. Si Dave y yo estábamos ocupados en una cena familiar en casa de mis abuelos y no podía responder sus llamadas, solía hacer comentarios sarcásticos al respecto. Incluso se irritaba cuando mi abuela horneaba sus deliciosas tartas de fresa, pero Dave se las llevaba. Un día, cuando todavía estaba buscando un nuevo trabajo, encontré una vacante en la empresa de Dave. Lo hablé con él, y era en un puesto mucho más alto en su empresa, por lo que no trabajaría directamente a mis órdenes. Sinceramente, los dos pensamos que ni siquiera lo conseguiría, pero la suerte quiso que, tras varias rondas de entrevistas, obtuviera el puesto. Me sorprendió mucho, porque iba a ganar incluso más que en mi último trabajo como gerente. Sin pensarlo 2 veces, acepté el trabajo. Pensé que Ade también se alegraría, pero resulta que nunca pensó que me lo daría ni se enfadó porque lo acepté sin hablarlo con él. Me instó a que no aceptara el trabajo y me dijo que podía convertirme en una madre que se quedara en casa. Además, le respondí que no me gustaba quedarme en casa e intenté hacerle ver que era bueno para los dos ganar dinero. A lo largo de los años, mi marido me ha dicho varias veces que podía dejar el trabajo si quería, porque él también ganaba bastante bien. Pero a mí me gustaba levantarme por la mañana con un propósito y ganar mi propio dinero. Tanto Dave como yo teníamos nuestras propias cuentas personales y además una cuenta bancaria compartida que utilizábamos para pagar facturas o la guardería. También enviaba regularmente cheques de cientos de dólares a su madre, lo cual era un poco raro, pero me callé al respecto, ya que él era libre de hacer lo que quisiera con su dinero. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de cómo mi suegra y mi suegro se iban de crucero cada 3 meses o ella se ponía y presumía de joyas nuevas en sus redes sociales, lo que me hizo darme cuenta poco a poco de que estaba utilizando los cheques de su hijo para todos estos gastos. El fin de semana pasado celebramos nuestro 15º aniversario de boda y, como era un gran logro, decidimos ir a por todas con la lista de invitados e incluso contratar el catering. Todo el mundo, incluidos mis padres, los padres de Ave, nuestros amigos íntimos y algunos de nuestros compañeros de trabajo estaban invitados a la fiesta. Cuando llegó mi suegra, me ignoró como de costumbre y fue directamente a abrazar a Ave y a nuestro hijo como si yo no estuviera junto a ellos. Les sonreí educadamente y me alejé para mezclarme con los demás invitados. Todo el mundo parecía estar pasándoselo bien y nos sentamos a cenar. Entre el tintineo de las copas y la alegre charla, mi suegra se levantó y su voz cortó el ambiente jovial. «No puedo creer que mi querido hijo lleve 15 años casado», anunció, y sus palabras hicieron que se hiciera el silencio en la sala. Parece que fue ayer cuando le enseñaba abecedario o a montar en bicicleta. Mi marido se sonrojó al oír sus palabras y todos se rieron. Ella continuó diciendo, «No puedo creer que tenga un nieto tan adorable que poco a poco se está convirtiendo en un caballero como su padre». Luego habló más de ella y de Dave, pero no me mencionó ni una sola vez, a pesar de que era nuestro aniversario de boda, lo cual dejé pasar porque era típico de ella. Supongo que mis padres debieron de sentir mi frustración porque mi padre hizo un brindis sobre lo orgulloso que estaba de mis logros y de cómo seguía siendo una mujer fuerte e independiente, y mi hijo iba a tener grandes ejemplos de ambos padres. Con los ojos llenos de lágrimas, di un sorbo a mi bebida, sintiéndome agradecida,
pero mi suegra empezó a reírse y a decir que tenía yo de genial y que todas las demás mujeres tenían trabajo. En fin. Me quedé de piedra al oír eso, ya que mi padre acababa de decir algo bonito, igual que ella había dicho algo bonito de su hijo. Mi madre salió inmediatamente en mi defensa y le recordó a mi suegra que, aunque era cierto que todas las mujeres tenían trabajo, no todas ganaban tanto como yo. Bromeó diciendo que yo ganaba 3 veces más que mi marido, algo raro en las parejas de hoy en día. Mi familia asintió de inmediato y alzó las copas para celebrarlo. Me di cuenta de que Dave estaba un poco incómodo, así que le hice una señal a mi madre para que parara. Entendía por qué mi madre venía a defenderme, pero no quería que nos rebajáramos al nivel de su suegra. Mientras tanto, mi suegra parecía furiosa de que mi madre dijera algo así y la interrogó en voz alta al respecto. Aprovechando la oportunidad para calmar la situación, le dije a mi suegra que mi madre estaba bromeando y que volviéramos a cenar. Fue entonces cuando mi suegra entrecerró los ojos, algo que solo hacía cuando estaba muy enfadada. Se levantó de la silla y bebió un trago antes de decir en voz alta, ¿quién te crees que eres? Mi hijo solo se casó contigo porque podías ayudarle a ascender en su carrera. Siempre ha estado enamorado de su mejor amiga de la infancia, Nancy, que habría sido perfecta para él, no sé, pero llegaste a su vida y lo destruiste todo. No eres más que una don nadie con la que se casó, y deberías considerarte afortunada por tener un hijo como el mío. La conmoción recorrió a los invitados mientras sentía una oleada de ira y traición. Al oír sus venenosas palabras, el suegro intentó calmarla y hacer que volviera a sentarse en su sitio, pero ella se negó y continuó diciendo que había que darme una lección. Dave se quedó helado en su asiento. Le pedí a mi madre que acompañara a nuestro hijo y a los otros niños fuera porque no quería que me vieran destruyendo a mi suegra. Podía sentir los ojos de todos sobre mí. Puse una sonrisa en mi cara, miré directamente a mi suegra y le di las gracias, sabiendo que era el momento que había estado esperando. Le dije que si este era realmente el caso y si Dave estaba realmente enamorado de Nancy después de todos estos años, entonces estaba a punto de recibir la mayor sorpresa de su vida. Continué haciéndole saber que no solo podía despedir a su hijo, dada mi posición superior en el trabajo, o hacerle la vida imposible en el trabajo, sino que también podía divorciarme de él y quitarle todo lo que tenía desde que compartimos un hijo. Ahora su expresión pasó de la incredulidad a la comprensión, y le dije que no tenía ni idea del alcance de mi influencia en la vida de su hijo. Fue un momento de afirmar mi fuerza y decirle que reconociera su lugar porque no tenía ni idea de lo que yo era capaz de hacer. Continué diciéndole que una vez que su hijo perdiera el trabajo, no podría enviarle cheques mensuales, que yo sabía que ella cobraba para comprarse joyas nuevas o reservarse unas vacaciones caras. La cara de mi suegra se puso roja de vergüenza. Dave intentó intervenir, pero yo no lo toleré. Le pregunté si era cierto lo que su madre había dicho a toda la sala de que seguía enamorado de Nancy, y él lo negó con rotundidad asegurándome que yo ya sabía lo mucho que me quería y que no debía permitir que las palabras de mi madre me afectaran. Le expresé mi frustración por la constante lucha de poder de su madre y le dejé claro que si él no podía enfrentarse a ella, yo estaba más que dispuesta a abandonar el matrimonio. La habitación permaneció en un intenso silencio mientras le daba mi ultimátum. Entonces le pedí a mi suegro que acompañara a mi suegra fuera de casa. Ella empezó a gritarme que no tenía derecho a hacerlo, pero Dave intervino y le pidió que se marchara porque ya había oído bastante de ella. Mi suegra se echó a llorar y empezó a gritarme y a insultarme por intentar interponerme entre ella y Dave. Mi suegro hizo todo lo posible por acompañarla en silencio. Intentamos continuar con las celebraciones, pero todo el mundo estaba muy afectado por lo que había pasado desde la fiesta. Dave y yo no nos hemos hablado bien. Él entiende por qué dije todas esas cosas, pero cree que me pasé un poco. No soporto mirarle, así que dormimos en habitaciones diferentes. Supongo que puede que tenga razón y que me haya pasado con su madre, pero he sufrido esta tortura durante los últimos 15 años. Creo que no pude soportarlo más y estallé en la fiesta. Algunos familiares de Dave se han puesto en contacto conmigo para decirme que no debería haber hablado así a su madre, pero no tienen ni idea de lo que he tenido que aguantar durante todos estos años. No sé si lo que dijo su madre era cierto o no, pero tengo que hablar con él. Actualización. Así que hablamos.
Tuvimos una larga conversación durante la cual Dave reconoció que el comportamiento de su madre había cruzado algunos límites serios. Expresó su frustración por sus acciones a lo largo de los años, admitiendo que mi respuesta, aunque inesperada, provenía de una frustración contenida. También aclaró que nunca había hablado con Nancy a lo largo de los años, ni siquiera se la había mencionado a su madre, por lo que también le sorprendió que la mencionara después de tanto tiempo. Le dije con firmeza que estaba cansada de ver a su madre obsesionada con su ex y le pregunté si le habría gustado que mis padres hicieran lo mismo con él y lo compararan con mis ex. Dave entendió de dónde venía y se disculpó profundamente. Sin embargo, se sentía dividido entre su lealtad hacia mí y el profundo vínculo que tenía con su madre. Me contó que se había enfrentado a ella por el incidente, pero que ella no se había disculpado y creía que debía ser yo quien le pidiera perdón. Decidí sugerir que hiciéramos terapia de pareja. Sentí que era muy necesario para nosotros en este momento y, a pesar de la reticencia inicial, han aceptado y hemos decidido ir a una sesión esta próxima semana. En cuanto a todos los comentarios de las personas que querían que le pidiera a Dave que bloqueara a su madre de forma permanente, creo que es algo que plantearé durante nuestra terapia de pareja para que podamos hablarlo y tomar una decisión al respecto con la ayuda de nuestro consejero. No es fácil para alguien como Dave simplemente cortar con su madre, a pesar de lo tóxica que es, así que manejaremos este tema lentamente. Actualización: han pasado 7 meses desde la última vez que actualicé algo a mi post. Para todos los que se preguntan, Dave y yo estamos muy casados. Recibí muchos mensajes de gente pidiéndome que comprobara el teléfono de Dave, ya que parecían pensar que podría estar hablando en secreto con ella. En lugar de violar la confianza de mi marido, decidí ponerme en contacto con la propia Nancy. Hacía años que no hablábamos y nos pusimos al día de todo. Se sorprendió de que mi suegra la hubiera mencionado durante mi aniversario de boda y me contó una historia similar sobre cómo su madre no era feliz con su marido, Michael. Desde que se casó, supongo que mi suegra y la madre de Nancy están tan obsesionadas con la idea de que sus hijos acaben juntos que se niegan a superarlo. Nancy me enseñó fotos de sus adorables hijas gemelas y me aseguró que era muy feliz en su matrimonio con Michael. Hace mucho tiempo que no está en contacto con Dave, que es exactamente lo que me dijo mi marido. Prometemos mantenernos en contacto más a menudo y, de todos modos, tengo pensando dejar que nuestros hijos se reúnan pronto para jugar juntos. Dave y yo llevamos bastante bien desde que empezamos a ir a terapia. Somos capaces de comunicarnos mejor el uno con el otro y poco a poco estamos volviendo a ser los de antes. Dave acabó bloqueando a su suegra cuando siguió interfiriendo en nuestro amor, pero habla con su suegro de vez en cuando. Mi suegro nos ha asegurado que no permitirá que la suegra se acerque a nosotros y ha cumplido su palabra. Nuestro hijo va bien en la escuela. Dave y yo pasamos las vacaciones importantes con mis padres o mis abuelos, y en general las cosas nos van bien.